Lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Hasta hoy, 3 años después, sigo sin poder creer completamente lo que pasó ese día de octubre en Santiago. Mi nombre es Esperanza Morales, tengo 32 años, y esta es la historia de cómo mi propia hermana me robó no solo mi vestido de novia, sino mi identidad, en mi futuro y casi mi cordura. Todo comenzó una mañana fría de primavera en Las Condes, donde vivía en ese entonces. Me desperté con los nervios de punta porque faltaban exactamente 2 semanas para mi boda con Rodrigo Santander, el hombre con quien llevaba 5 años de relación. Habíamos planeado todo meticulosamente, la ceremonia en la parroquia del Salvador, la recepción en un hermoso salón con vista a la cordillera de los Andes y nuestra luna de miel en Valparaíso. Ese día tenía cita para la última prueba de mi vestido de novia. Era una creación única, bordada a mano por una diseñadora de Providencia que había tardado 4 meses en terminarlo. Cada puntada, cada perla, cada detalle había sido pensado especialmente para mí. El vestido costó casi 2 millones de pesos chilenos, dinero que había ahorrado trabajando dobles turnos como enfermera en la clínica alemana. Cuando llegué al atelier, la diseñadora, señora Carmen, me recibió con una expresión extraña. Esperanza, qué raro verte por aquí. Tu hermana Paula vino ayer y se llevó el vestido para hacer algunos ajustes de último minuto, le dijo con confusión evidente en su rostro. Mi sangre se heló. Paula, mi hermana menor por 3 años, no tenía ninguna razón para estar involucrada en los preparativos de mi vestido. Además, yo no había autorizado ningún ajuste adicional. El vestido ya estaba perfecto después de las múltiples pruebas que habíamos hecho durante los últimos meses. ¿Estás segura de que era Paula?, le pregunté, sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de mí. La señora Carmen asintió, mostrándome incluso la firma en el registro de retiro. Era definitivamente la letra de mi hermana, esa caligrafía redonda y peculiar que conocía desde la infancia. Salí del atelier como un huracán, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Tomé un taxi hasta el departamento de Paula en Ñuñoa, un pequeño lugar que compartía con 2 compañeras de universidad. Durante todo el trayecto, traté de encontrar una explicación lógica. Quizás Paula quería hacerme una sorpresa. Tal vez había notado algún defecto que yo no había visto, o simplemente quería ayudarme con algún detalle de último minuto. Pero en el fondo de mi alma, una voz me advertía que algo estaba terriblemente mal. Paula y yo habíamos tenido una relación complicada desde siempre. Ella era la hermana menor, la rebelde, la que siempre había vivido a mi sombra. Yo era la responsable, la que había estudiado enfermería, la que tenía un trabajo estable, la que había encontrado el amor verdadero. Paula, en cambio, había abandonado 3 carreras diferentes, saltaba de trabajo en trabajo, y sus relaciones amorosas duraban apenas unos meses. Durante el último año, había notado cierto resentimiento en su actitud hacia mí, especialmente después de que Rodrigo le propusiera matrimonio. En las reuniones familiares, Paula hacía comentarios sarcásticos sobre mi vida perfecta y mi novio perfecto, pero nunca pensé que sus celos podrían llevarla a hacer algo tan extremo. Cuando llegué a su departamento, nadie respondió al timbre. Llamé a su celular una y otra vez, pero me mandaba directo al buzón de voz. Esperé afuera del edificio, durante casi 3 horas, preguntándole a los vecinos si habían visto a Paula, pero nadie sabía nada. Finalmente, decidí ir a casa de nuestros padres en la Florida. Papá estaba en el patio trasero regando sus plantas de tomate, una actividad que había adoptado desde su jubilación. Mamá estaba en la cocina preparando once, como todas las tardes de su vida. ¿Han visto a Paula?, les pregunté sin siquiera saludar, con la voz entrecortada por la angustia. Mis padres se miraron con esa expresión que conocía tan bien, la misma que ponían cuando alguna de nosotras había hecho una travesura de niñas. Paula vino ayer en la noche, dijo mamá lentamente. Estaba muy alterada, llorando. Dijo que tú y ella habían tenido una pelea terrible, que le habías dicho cosas horribles sobre su vida y que no querías que fuera tu dama de honor. Mi mundo se tambaleó. Yo nunca había peleado con Paula. De hecho, ni siquiera le había pedido que fuera mi dama de honor porque sabía que ella odiaba ese tipo de ceremonias formales. Había elegido a mi mejor amiga Francisca para ese rol. Eso no es cierto, logré decir,
sintiendo como las lágrimas comenzaban a brotar. Nunca he peleado con Paula, y ella se llevó mi vestido de novia sin mi permiso. La expresión de mis padres cambió completamente. Papá dejó la manguera en el suelo y se acercó a mí con preocupación. ¿Cómo que se llevó tu vestido? Les conté todo, la visita al atelier, la diseñadora confundida, la firma de Paula en el registro. Mis padres quedaron en shock. Conocían las diferencias entre Paula y yo, pero nunca habían imaginado que las cosas pudieran llegar a este extremo. Tenemos que encontrarla, dijo papá con determinación. Esto no puede quedar así. Pero Paula había desaparecido como si se la hubiera tragado la tierra. Sus compañeras de departamento dijeron que había empacado algunas cosas y se había ido sin explicar a dónde. Su jefe en el restaurante donde trabajaba como mesera confirmó que había renunciado por teléfono esa mañana. Esa noche, acostada en mi cama en Las Condes, no pude dormir ni un minuto. Mi mente no paraba de dar vueltas, tratando de entender qué había pasado por la cabeza de Paula. ¿Por qué había hecho esto? ¿Qué planeaba hacer con mi vestido? ¿Dónde estaba en este momento? Rodrigo llegó cerca de medianoche, después de terminar su turno en el hospital donde trabajaba como cardiólogo. Cuando le conté lo que había pasado, su reacción fue de total incredulidad. Debe haber una explicación, me decía mientras me abrazaba. Paula es impulsiva, pero no haría algo así. Tal vez solo quería ayudarte con algo y no supo cómo decírtelo, pero yo conocía a mi hermana mejor que nadie. Y algo en mi interior me decía que esto era solo el comienzo de una pesadilla que aún no podía imaginar en toda su dimensión. Al día siguiente, faltando exactamente 13 días para mi boda, comenzaría la búsqueda más desesperante de mi vida, pero nunca pensé que cuando finalmente encontrara a Paula, ya sería demasiado tarde para detener la catástrofe que había puesto en marcha. Los siguientes días se convirtieron en una pesadilla viviente. Rodrigo y yo cancelamos todos nuestros compromisos para dedicarnos exclusivamente a buscar a Paula. Recorrimos cada lugar donde podríamos encontrarla, sus antiguos trabajos, las casas de sus amigas, los bares donde solía ir los fines de semana. Incluso contactamos a sus exnovios. La primera pista llegó el miércoles por la tarde. Francisca, mi mejor amiga y dama de honor, me llamó alterada. Esperanza, ¿tienes que venir al centro comercial Costanera Center ahora mismo? Creo que vi a Paula entrando a una tienda de novias. Corrí hasta allá como una loca y tomando el primer taxi que encontré en la calle. El tráfico de Santiago a esa hora era infernal, y cada minuto que pasaba sentía que mi corazón se comprimía más en el pecho. Cuando finalmente llegué al mall, Francisca me estaba esperando en la entrada principal, con el rostro pálido y expresión de preocupación. La sexta entrar a novias elegantes hace como 20 minutos, me dijo mientras caminábamos rápidamente hacia la tienda. Estaba con una mujer mayor, parecía que estaban probando vestidos. Entramos a la tienda con determinación, pero la vendedora nos informó que no había ninguna Paula allí. Describí a mi hermana detalladamente, estatura media, cabello castaño, ondulado hasta los hombros, ojos verdes como los míos, una pequeña cicatriz en la barbilla que se había hecho de niña al caerse de la bicicleta. Ah, sí, la recuerdo, dijo la vendedora después de pensarlo un momento. Vino con su mamá, pero dijo que se llamaba Esperanza. Estaban viendo vestidos para una boda urgente, algo sobre una ceremonia que se había adelantado. Mi sangre se congeló. Paula no solo tenía mi vestido, sino que además estaba usando mi nombre. ¿Compraron algo?, pregunté con voz temblorosa. No, dijeron que tenían que pensarlo. Pero la chica preguntó específicamente por vestidos de su talla, o no de la talla que había mencionado inicialmente. Encontré eso raro. Francisca y yo nos miramos con comprensión mutua. Paula estaba planeando algo, y ese algo involucraba definitivamente mi boda. Salimos de la tienda sintiéndonos más confundidas que antes, pero al menos sabíamos que estábamos en el rastro correcto. Esa noche, reuní a toda mi familia en casa de mis padres. Estaban presentes mis tíos, mis primos, o incluso mi abuela de 85 años que vino desde Valparaíso. Todos estaban preocupados y confundidos por el comportamiento de Paula. Siempre supe que esa niña tenía problemas, dijo mi tía Rosario, la hermana mayor de mi madre. Desde chica era celosa de Esperanza, pero nunca pensé que llegaría a esto. Mi abuela,
Sin embargo, tenía una perspectiva diferente. Paula está dolida, dijo con esa sabiduría que dan los años, ha vivido siempre sintiéndose menos que su hermana, y ahora está actuando desde el dolor. Eso no justifica lo que está haciendo, pero explica el porqué. Decidimos hacer una búsqueda organizada. Cada miembro de la familia tomaría una zona de Santiago para buscar a Paula. Mis primos revisarían los hoteles y hostales, mis tíos se encargarían de los restaurantes y cafés, y mis padres contactarían a toda la familia extendida para ver si alguien había tenido noticias de ella. Mientras tanto, Rodrigo y yo fuimos a poner una denuncia por robo a carabineros. El procedimiento fue humillante. Tuve que explicar una y otra vez que mi propia hermana había robado mi vestido de novia, y los funcionarios me miraban con una mezcla de incredulidad y lástima. «Señorita, ¿está segura de que quiere proceder con esta denuncia?», me preguntó el sargento a cargo. «Es su hermana, y técnicamente ella podría argumentar que tenía permiso para retirar el vestido». «No tenía ningún permiso», respondí firmemente, «y falsificó mi autorización para llevárselo». La denuncia fue aceptada, pero el sargento nos advirtió que estos casos familiares eran complicados y que probablemente tomaría tiempo resolverlos. El viernes por la mañana, 8 días antes de mi boda, recibí una llamada que cambió todo. Era de la señora Carmen, la diseñadora de mi vestido. «Esperanza, tu hermana vino otra vez, esta vez con una mujer que decía ser tu madre, pidiendo ajustes de emergencia al vestido». «¿Qué tipo de ajustes?», pregunté, sintiendo como la sangre se me helaba en las venas. «Querían achicarlo en la cintura y los hombros». «Paula es más delgada que tú, ¿verdad?», confirmé que sí. La señora Carmen continuó, «Les dije que necesitaba tu autorización por escrito para hacer cualquier modificación, especialmente tan cerca de la fecha de la boda». Se pusieron muy insistentes, pero me mantuve firme. Se fueron hace una hora, muy molestas. Le pedí a la señora Carmen que bajo ninguna circunstancia entregara el vestido a Paula o hiciera modificaciones sin mi presencia física. También le pedí que me llamara inmediatamente si Paula volvía a aparecer. Esa tarde, Rodrigo tuvo que regresar al hospital para atender una emergencia, pero yo continué la búsqueda con Francisca. Decidimos ir a todos los salones de eventos de Santiago, pensando que tal vez Paula estaba planeando organizar algún tipo de ceremonia falsa. En el 5º salón que visitamos, en Providencia, la recepcionista nos dio una información que nos dejó heladas. Sí, una chica llamada Esperanza Morales vino ayer preguntando por disponibilidad para este sábado. Dijo que había habido un cambio de último minuto en sus planes de boda. «¿Este sábado?», pregunté incrédula. «Mi boda estaba programada para el siguiente sábado, no este». «Sí», pero le expliqué que era imposible. Necesitamos al menos un mes de anticipación para organizar un evento de esa magnitud. Salimos de ahí corriendo. Paula no solo tenía mi vestido y estaba usando mi nombre, sino que aparentemente estaba tratando de organizar algún tipo de boda para esta misma semana. Esa noche, llamé a Rodrigo y le conté todo. Su reacción fue de total alarma. «Esperanza, creo que necesitamos ayuda profesional. Esto va más allá de una simple travesura entre hermanas». Acordamos contratar a un investigador privado al día siguiente. La situación se había vuelto demasiado compleja y preocupante como para manejarla solos, pero antes de que pudiéramos tomar esa decisión, el sábado por la mañana recibí una llamada que me hizo entender que ya era demasiado tarde. Era mi prima Javiera, quien trabajaba en el registro civil de Las Condes. «Esperanza», me dijo con voz entrecortada, «tienes que venir aquí ahora mismo. Hay algo que necesitas ver, y no te va a gustar nada». Cuando llegué al registro civil, media hora después, Javiera me llevó directamente a su oficina y cerró la puerta detrás de nosotras. «¿Paula estuvo aquí ayer?», me dijo mostrándome unos documentos. «Hizo una solicitud de matrimonio civil urgente, usando tu cédula de identidad». Mi mundo se desplomó completamente. No solo Paula tenía mi vestido, sino que aparentemente también había conseguido una copia de mi cédula y estaba planeando casarse haciéndose pasar por mí. «¿Con quién se va a casar?», logré preguntar con voz temblorosa. Javiera miró los documentos y pronunció un nombre que jamás habría esperado escuchar: Rodrigo Santander Mendoza. En ese momento, entendí que la traición de mi hermana era mucho más profunda y devastadora de lo que jamás había imaginado.
La oficina de Javiera comenzó a dar vueltas a mi alrededor. Me aferré al escritorio para no caerme mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Paula no solo me había robado mi vestido y mi identidad, sino que aparentemente también había involucrado a Rodrigo en su plan. Tiene que haber un error, murmuré, sintiendo como las náuseas se apoderaban de mí. Rodrigo no sabe nada de esto. Él me está ayudando a buscar a Paula. Javiera me mostró los documentos con expresión compasiva pero firme. Mira, aquí está la solicitud. Paula presentó tu cédula de identidad y una copia de la cédula de Rodrigo. La ceremonia está programada para hoy a las 4 de la tarde. Hoy, grité, haciendo que varios funcionarios del registro civil voltearan a vernos. ¿Cómo es posible que autoricen una boda con tan poca anticipación? Presentaron una carta médica falsificada donde decía que tú tenías una enfermedad terminal y que querían casarse antes de que fuera demasiado tarde, le explicó Javiera. Es un procedimiento que existe para casos excepcionales, pero obviamente aquí algo está muy mal. Salí corriendo del registro civil como una loca, llamando a Rodrigo una y otra vez, pero su teléfono estaba apagado. Corrí hasta el hospital, donde trabajaba, pero me dijeron que había pedido el día libre por motivos personales. Fui hasta su departamento en Providencia, pero no había nadie. Con las manos temblando, llamé a Francisca y le conté todo. Su reacción fue de shock total. Esto no puede ser cierto. De Esperanza, Rodrigo te ama. Llevan 5 años juntos. Tiene que haber una explicación, pero mientras hablaba con ella, en mi mente comenzó a conectar piezas que había estado ignorando. Los últimos meses, Rodrigo había estado extraño, más distante. Había empezado a llegar tarde a casa, a cancelar planes de último minuto, y cuando le preguntaba qué le pasaba, me decía que era estrés del trabajo. También recordé algo, que había pasado desapercibido en su momento. 3 semanas atrás, había encontrado a Rodrigo y Paula hablando en voz baja en la cocina de mis padres durante un almuerzo familiar. Cuando me acerqué, inmediatamente cambiaron de tema y Paula se fue con la excusa de que tenía que trabajar. Mi corazón se partía en 1000 pedazos mientras todas estas memorias se agolpaban en mi mente. Era posible que Rodrigo y Paula hubieran estado planeando esto durante meses. Todo mi noviazgo había sido una mentira. Decidí ir directamente al lugar donde se suponía que se celebraría la boda, el registro civil de Las Condes. Eran las 2 de la tarde, faltaban 2 horas para la ceremonia. Si realmente Paula y Rodrigo planeaban casarse, tenía que estar ahí para impedirlo. Me escondí en un café al frente del registro civil, desde donde podía ver perfectamente la entrada principal. A las 3:30, mi corazón se detuvo cuando Sexta llegara un auto negro del cual bajó Paula, vestida con mi vestido de novia. El vestido le quedaba un poco grande, especialmente en el busto y las caderas, pero se veía hermosa. Llevaba el cabello recogido en un moño alto, exactamente como yo había planeado llevarlo en mi boda. Incluso tenía puestos los aretes de perlas de mi abuela, los mismos que había elegido como algo prestado. Detrás de ella bajó una mujer mayor que reconocí como la señora Elena, una tía lejana de nuestra familia que vivía en Viña del Mar y que rara vez veíamos. Paula debía haberle mentido para convencerla de que actuara como su madre en la ceremonia, pero lo que realmente me destruyó fue ver bajar del asiento del conductor a Rodrigo, vestido con el mismo traje que habíamos elegido juntos para nuestra boda. Se veía nervioso, mirando constantemente hacia los lados como si esperara que alguien lo descubriera. Cuando Paula se acercó a él, Rodrigo la tomó de la mano y le dio un beso en la mejilla. No era el beso casual de un cuñado, sino algo más íntimo, más cómplice. En ese momento, toda mi vida se desmoronó. No solo Paula me había traicionado, sino que Rodrigo, el hombre que decía amarme, el hombre con quien había planeado pasar el resto de mi vida, estaba dispuesto a casarse con mi hermana, haciéndose pasar por mí. Con las lágrimas corriendo por mis mejillas, salí del café y me dirigí hacia el registro civil. No sabía exactamente qué iba a decir o hacer, pero no podía permitir que esta farsa continuara. Cuando entré al edificio, Paula y Rodrigo ya estaban en la sala de ceremonias con la funcionaria que iba a oficiar la boda. Mi hermana me vio primero, y la expresión de su rostro cambió de felicidad a terror absoluto en cuestión de segundos. Esperanza, murmuró,
llevándose la mano al pecho como si hubiera visto un fantasma. Rodrigo se volteó al escuchar mi nombre, y por primera vez en los 5 años que llevábamos juntos, vi en sus ojos algo que jamás había visto antes: culpa pura y miedo. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté con voz temblorosa, aunque ya conocía perfectamente la respuesta. La funcionaria del registro civil nos miró confundida. Disculpe, ¿quién es usted? Soy Esperanza Morales, dije, sacando mi cédula de identidad, la verdadera. Esperanza Morales, y esta mujer está usando mi identidad para casarse con mi novio. Lo que siguió fue el caos más absoluto. Paula comenzó a llorar histéricamente, Rodrigo se quedó mudo como una estatua y la funcionaria entró en pánico, al darse cuenta de que estaba a punto de oficiar un matrimonio fraudulento. ¿Puedo explicarlo todo?, logró decir finalmente Paula entre sollozos. No era mi intención que llegara tan lejos. No era tu intención, grité, sintiendo como toda la rabia y el dolor de los últimos días explotaba dentro de mí. Robaste mi vestido, falsificaste mis documentos y estás tratando de casarte con mi novio usando mi nombre. Rodrigo finalmente encontró su voz. Esperanza, por favor, déjame explicarte. Las cosas no son como parecen. Ah, no, respondí con sarcasmo. Entonces, ¿cómo son? Porque desde donde yo estoy parada, me parece que mi novio y mi hermana me han estado engañando durante meses para robarme mi propia boda. La funcionaria había llamado a seguridad y pronto llegaron 2 guardias que nos pidieron que saliéramos de la sala de ceremonias, pero yo no había terminado. Necesitaba respuestas y las necesitaba ahora. Quiero saber exactamente cuándo empezó esto, dije mirando fijamente a Rodrigo. Quiero saber cuándo decidiste que preferías a mi hermana en lugar de a mí. Lo que Rodrigo me respondió fue peor que todo lo que había imaginado hasta ese momento. Hace 6 meses, dijo en voz baja, sin poder mirarme a los ojos. Empezó hace 6 meses, después de tu cumpleaños. Mi cumpleaños había sido una celebración perfecta. Rodrigo había organizado una fiesta sorpresa con todos nuestros amigos y familiares. Paula había estado ahí, ayudando con la decoración, sirviendo tragos, siendo la hermana perfecta que yo creía que era. Ahora entendía que esa noche no solo había sido mi celebración, sino también el comienzo de la peor traición de mi vida. Salimos del registro civil como 3 criminales arrestados, seguidos por los murmullos y las miradas curiosas de las personas que esperaban en el lobby. La funcionaria nos había explicado que el caso sería reportado inmediatamente a las autoridades competentes y que se iniciaría una investigación por suplantación de identidad y falsificación de documentos. Una vez en la calle, bajo el sol implacable de esa tarde de octubre en Santiago, enfrenté a las 2 personas que más había amado en mi vida y que acababan de destruirme completamente. Quiero que me lo cuenten todo, dije con voz firme, aunque por dentro me estaba desmoronando. Desde el principio, y no me mientan, porque ya no tengo nada más que perder. Paula se había quitado el velo de mi vestido y lo tenía arrugado entre sus manos temblorosas. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero por primera vez en días parecía dispuesta a decir la verdad. Empezó en tu cumpleaños, comenzó Paula con voz quebrada. Rodrigo y yo terminamos hablando en el balcón de tu departamento mientras tú estabas adentro con los invitados. Al principio era una conversación normal, pero después, no sé cómo pasó, pero me besó. Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Te besó, en mi cumpleaños, en mi propia casa. Rodrigo finalmente encontró el valor para hablar. Esperanza, yo había estado bebiendo. Estaba confundido. Llevábamos 5 años juntos y últimamente me sentía, no sé, como si estuviéramos viviendo en piloto automático. Paula era diferente, más espontánea, más libre, repetí con amargura. ¿Te refieres a que no tenía un trabajo estable ni responsabilidades como yo? No es eso, intervino Paula. Él me decía que contigo se sentía presionado, que siempre tenías todo planificado, que no había espacio para la espontaneidad. En su vida, cada palabra era como una bofetada. Durante 5 años había creído que Rodrigo valoraba mi estabilidad, mi responsabilidad, de mi manera de planificar nuestro futuro juntos. Ahora me enteraba de que precisamente esas cualidades lo habían alejado de mí. ¿Y después del beso que pasó?, pregunté, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. Comenzamos a mandarnos mensajes,
continuó Paula. Al principio era solo para hablar de lo que había pasado, para decidir si te íbamos a contar o no, pero las conversaciones se fueron volviendo más íntimas. Rodrigo me contaba cosas que no te contaba a ti, y yo siempre había sentido algo por él, desde que lo conocí hace 5 años. Siempre había sentido algo por él, grité, sintiendo cómo la traición se hacía cada vez más profunda. Durante todos estos años estuviste fingiendo ser mi hermana mientras te enamorabas de mi novio. No era así, lloró Paula. Al principio solo era una fantasía, algo que sabía que nunca iba a pasar, pero cuando él me besó, cuando empezamos a hablar, me di cuenta de que tal vez sí había una posibilidad. Rodrigo tomó el relevo de la confesión. Esperanza, yo traté de alejarme de Paula. Durante 2 meses después de tu cumpleaños, o así, no le hablé, pero ella siguió escribiéndome, y yo estaba pasando por una crisis. Me sentía atrapado en una vida que había elegido pero que ya no me hacía feliz. Una vida que ya no te hacía feliz. Pregunté incrédula. ¿Hablas de nuestra vida, de los 5 años que pasamos juntos construyendo un futuro? Perdóname, dijo Rodrigo, y por primera vez desde que había empezado todo este horror, sexta lágrimas en sus ojos. Sé que no hay justificación para lo que hice, pero me sentía perdido. Paula representaba una versión de mí mismo que había olvidado, más libre y más aventurero. La historia se volvía cada vez más sórdida. Me contaron cómo habían comenzado a verse en secreto hace 4 meses, siempre con excusas familiares o sociales que no despertaran sospechas. Rodrigo le decía que tenía que trabajar horas de extra en el hospital, y Paula inventaba compromisos laborales o sociales. ¿Y cuándo decidieron que querían casarse? Pregunté, sintiendo como cada revelación me hacía más daño. Hace 3 semanas, admitió Paula. Rodrigo me dijo que no podía seguir viviendo una mentira, que quería estar conmigo de verdad, pero sabíamos que si te lo contábamos directamente, ibas a sufrir mucho e íbamos a destruir toda la familia. Y pensaron que robando mi identidad y casándose en secreto iban a evitar que yo sufriera. Grité con una mezcla de dolor y incredulidad que jamás había experimentado. El plan era casarnos civilmente usando tu identidad y después de tu boda, cuando ya estuvieras casada y fueras feliz, contarte la verdad y pedirte que nos perdonaras, le explicó Rodrigo. Pensábamos que si tú ya tenías tu matrimonio, tal vez podrías entender que nosotros también merecíamos ser felices. ¿Mi boda?, pregunté confundida. ¿Cuál boda? Si tú te ibas a casar con Paula, ¿cómo iba a casarme yo contigo? Paula y Rodrigo se miraron, y fue entonces cuando entendí que había una parte del plan que aún no me habían contado. Rodrigo iba a aparecer en tu boda y confesarte todo en el altar, murmuró Paula, sin poder mirarme a los ojos. Mi mundo se volvió completamente negro. No solo habían planeado robar mi identidad para casarse, sino que además iban a humillarme públicamente en mi propia boda, frente a todos nuestros familiares y amigos. Me iban a dejar plantada en el altar. Susurré, sintiendo como las piernas se me aflojaban. Después de 5 años juntos, después de todos los planes que hicimos, me iban a humillar delante de toda nuestra familia. Rodrigo se pasó las manos por el pelo, un gesto que conocía tan bien y que antes me parecía encantador. No era humillación, Esperanza. Era la única manera que encontramos de que supieras la verdad sin lastimarte más de lo necesario. Sin lastimarme más de lo necesario. Grité tan fuerte que varios transeúntes se detuvieron a mirarnos. ¿Cómo pueden ser tan crueles? ¿Cómo pueden haber planeado algo tan horrible? En ese momento me di cuenta de que no conocía en absoluto a las 2 personas que tenía frente a mí. Paula, o mi hermana pequeña, la niña a la que había cuidado cuando nuestros padres trabajaban, a la que había ayudado con las tareas del colegio, a la que había consolado cuando terminaba con sus novios. Y Rodrigo, el hombre que me había dicho, te amo, todos los días durante 5 años, el hombre con quien había planeado tener hijos, o envejecer juntos, compartir toda una vida. Quiero que me devuelvas mi vestido ahora mismo, le dije a Paula con voz helada, y quiero que desaparezcan de mi vida para siempre. Esperanza, por favor, rogó Paula. Sé que lo que hicimos está mal, pero no podemos cambiar lo que sentimos, el uno por el otro. Te amo, eres mi hermana, pero también amo a Rodrigo.
¿Me amas? Reí con amargura. Las personas que se aman no se traicionan de esta manera. Las hermanas que se aman no se roban los novios. Las hermanas que se aman no planean humillaciones públicas. Rodrigo se acercó a mí, pero retrocedí. Inmediatamente. No me toques, le advertí. No te atrevas a tocarme nunca más. Esperanza, quiero que sepas que los 5 años que pasamos juntos fueron reales, dijo con voz quebrada. Yo sí te amé, de verdad, pero las personas cambian, los sentimientos cambian. ¿Cambian o los traicionas? Le pregunté, porque hay una diferencia entre crecer como persona y mentir durante meses mientras planeas la traición más grande de mi vida. Paula se quitó mi vestido ahí mismo, en la calle, quedándose en ropa interior. Varios transeúntes se detuvieron a mirar la escena, pero ya no me importaba nada. Me entregó el vestido arrugado y manchado y vi que algunas de las perlas bordadas a mano se habían desprendido. «Arruinaste mi vestido», murmuré, viendo el daño. «Como arruinaron todo lo demás, se puede arreglar», dijo Paula débilmente. «Hay cosas que no se pueden arreglar», respondí, tomando el vestido y abrazándolo contra mi pecho. «Hay traiciones que no tienen vuelta atrás». Esa noche, en mi departamento de Las Condes, llamé a mis padres para contarles lo que había pasado. Su reacción fue de shock absoluto. Mamá lloró durante 1 hora seguida, y papá se quedó en silencio, procesando que una de sus hijas había sido capaz de traicionar a la otra de manera tan cruel. «¿Dónde están ahora?», preguntó papá. «Finalmente, no lo sé. Y no me importa», respondí. «Solo quiero que desaparezcan de mi vida». Los siguientes días fueron una pesadilla burocrática. Tuve que cancelar toda la boda, el salón, el catering, las flores, la música, la luna de miel. Perdí depósitos por miles de pesos, pero eso era lo de menos. También tuve que explicar a todos nuestros invitados lo que había pasado, lo cual fue humillante y devastador. Mis amigas, especialmente Francisca, fueron increíbles. Me acompañaron a hacer todos los trámites, me ayudaron a devolver los regalos de boda que ya habían llegado, y me sostuvieron cuando creí que no iba a poder levantarme nunca más. Pero lo más difícil fue enfrentar a la familia extendida. Algunos tíos y primos no podían creer lo que Paula había hecho. Otros, especialmente los que siempre habían notado cierta rivalidad entre nosotras, dijeron cosas como: «Algo habrás hecho tú también», o «Las parejas no se roban, se van solas». Una semana después del día que debería haber sido mi boda, recibí una llamada del abogado que había contratado para manejar el caso legal. Paula y Rodrigo habían sido citados por la Fiscalía por los delitos de suplantación de identidad y falsificación de documentos. Pero lo que me dijo después me dejó helada. «Señora Morales, hay algo más que debe saber. Paula y Rodrigo se casaron civilmente ayer por la tarde, usando sus verdaderas identidades esta vez. Mi hermana y mi exnovio no solo me habían traicionado de la manera más cruel posible, sino que además habían conseguido lo que querían, estar juntos. Mientras yo lidiaba con los pedazos de mi vida destruida, ellos estaban celebrando su luna de miel. Esa noche, sentada en mi departamento vacío, rodeada de los restos de una boda que nunca se celebró, me di cuenta de que tenía que tomar una decisión. Podía quedarme ahí, sumida en la amargura y el resentimiento. No podía encontrar la manera de reconstruir mi vida, pero lo que no sabía era que la historia estaba lejos de terminar, de que muy pronto recibiría noticias que cambiarían todo una vez más. 2 meses después de la traición, mi vida había cambiado completamente. Había pedido una licencia temporal en el hospital donde trabajaba como enfermera, no porque no pudiera funcionar profesionalmente, sino porque necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado y decidir qué hacer con mi futuro. Durante ese tiempo, me había mudado de mi departamento en Las Condes a uno más pequeño en Providencia. No podía seguir viviendo en el lugar donde había planeado mi vida con Rodrigo, donde cada rincón me recordaba a los 5 años que creía haber vivido en el amor verdadero. El caso legal había avanzado lentamente, pero de manera constante. Mi abogado, don Carlos Méndez, un hombre de unos 60 años con décadas de experiencia en derecho civil y penal, me había explicado que el caso de Paula y Rodrigo era más complejo de lo que habíamos pensado inicialmente. Esperanza, hay varios delitos aquí, me había explicado en su oficina del centro de Santiago. Suplantación de identidad,
falsificación de documentos públicos y posiblemente estafa. Pero también hay un problema. ¿Qué tipo de problema?, pregunté, sintiendo como mi estómago se contraía. Paula y Rodrigo están argumentando que no hubo intención de cometer un delito. Dicen que era una broma que se salió de control, una especie de experimento para ver si podían hacerlo, pero que nunca tuvieron la intención real de completar la ceremonia fraudulenta. «Una broma», grité, haciendo que la secretaria del abogado mirara hacia la oficina. ¿Consideran que robar mi identidad y planear humillarme públicamente era una broma? Don Carlos levantó la mano para calmarme. Yo no lo creo, y estoy seguro de que el fiscal tampoco, pero ellos tienen un abogado muy hábil que está tratando de minimizar los cargos. Lo que más me dolía no era tanto el aspecto legal, sino el hecho de que Paula y Rodrigo habían continuado con sus vidas como si nada hubiera pasado. Según me había contado mi prima Javiera, que trabajaba en el registro civil, se habían casado legalmente 2 días después del incidente, con una ceremonia pequeña a la que solo asistieron algunos amigos de Rodrigo y la tía Elena, que aparentemente había sido cómplice de Paula desde el principio. Mis padres estaban devastados. Papá había envejecido 10 años en 2 meses y mamá había caído en una depresión profunda que la había llevado a tomar medicamentos. La familia estaba dividida. Algunos apoyaban completamente mi decisión de proceder legalmente contra Paula, mientras que otros creían que debería perdonar y tratar de reconstruir la relación familiar. «Es tu hermana», me decía constantemente. Mi tía Rosario. La familia es lo más importante. De Esperanza, los hombres van y vienen, pero la familia es para siempre. Ella dejó de ser mi hermana cuando decidió traicionarme de esta manera, respondía yo cada vez. Algunas traiciones no tienen perdón. Un miércoles por la tarde, 3 meses después del incidente, recibí una llamada inesperada de don Carlos. Su voz sonaba extraña, una mezcla de sorpresa y preocupación. «Esperanza, necesito que vengas a mi oficina inmediatamente. Han pasado cosas nuevas en el caso». Llegué a su oficina 1 hora después, y lo que me contó cambió completamente mi perspectiva sobre todo lo que había pasado. El fiscal ha descubierto que este no es el primer caso de suplantación de identidad en el que Paula está involucrada, me dijo mostrándome una carpeta llena de documentos. Aparentemente, hace 2 años usó la identidad de una compañera de universidad para solicitar un préstamo bancario que nunca pagó. Mi sangre se heló. Está diciendo que Paula es una criminal habitual. No podemos confirmarlo todavía, pero hay indicios de que sí. También hemos descubierto que Rodrigo sabía sobre estos antecedentes de Paula cuando decidieron planear lo de tu boda. La información era devastadora. No solo Paula había actuado por celos o impulso, sino que aparentemente tenía un historial de usar identidades ajenas para beneficio propio. Y Rodrigo, el hombre que yo había creído honorable y honesto, había sido cómplice de alguien que sabía que era una criminal. «Hay más», continuó don Carlos. «Paula y Rodrigo están siendo investigados por otro delito. Aparentemente, usando tu identidad, Paula solicitó una tarjeta de crédito que han estado usando durante estos meses». «¿Qué?», grité, sintiendo como la rabia me invadía completamente. ¿Han estado usando mi nombre para endeudarse? Así es, tienen una deuda de aproximadamente 3 millones de pesos en compras que hicieron durante su luna de miel y los meses posteriores. Técnicamente, tú eres responsable de esa deuda hasta que podamos demostrar que fue fraude. Mi mundo se volvió a desmoronar. No solo habían destruido mi vida emocional, sino que ahora también estaban destruyendo mi estabilidad financiera. Como enfermera, mis ingresos eran buenos pero no excesivos y una deuda de 3 millones de pesos podría arruinarme económicamente. Esa noche, llamé a mis padres para contarles las nuevas revelaciones sobre Paula. Mamá se puso histérica, negándose a creer que su hija menor pudiera ser una criminal. Papá, en cambio, se quedó en silencio durante varios minutos antes de hablar. «Siempre supe que Paula tenía problemas», dijo finalmente con voz cansada, «pero nunca pensé que fueran tan graves. Esperanza, tienes todo nuestro apoyo para hacer lo que sea necesario legalmente». Al día siguiente, don Carlos y yo nos reunimos con el fiscal asignado al caso, un hombre joven llamado Gonzalo Herrera que parecía tomar el caso muy en serio. «Señora Morales, este caso se ha vuelto mucho más complejo de lo que pensábamos inicialmente
me explicó el fiscal. Ya no estamos hablando solo de una traición familiar, sino de un patrón de comportamiento criminal que podría llevar a Paula a varios años de cárcel. ¿Y Rodrigo? Pregunté. Rodrigo está cooperando con la investigación. Su abogado ha sugerido que él fue víctima de manipulación por parte de Paula, que ella lo convenció de participar en el plan sin revelarle completamente sus antecedentes criminales. ¿Víctima? Reí con amargura. Rodrigo es un hombre adulto de 34 años, médico, con educación universitaria. No puede alegar que fue manipulado como si fuera un niño. Eso es lo que nosotros creemos también, concordó el fiscal. Pero su abogado va a intentar esa defensa. Una semana después, recibí otra llamada que no esperaba. Era Paula, llamándome, desde un número desconocido. Esperanza, por favor, no cuelgues, me rogó antes de que yo pudiera reaccionar. ¿Qué quieres, Paula? Pregunté con voz helada. Quiero verte. Necesito explicarte cosas que no te he contado. ¿Cosas sobre Rodrigo? ¿Qué no sabes? No hay nada que puedas decirme que me interese escuchar. Si hay, insistió Paula. Rodrigo no es quien tú crees que es. Él tiene secretos que nunca te contó. Y yo tengo pruebas, a pesar de todo mi dolor y mi rabia. La curiosidad pudo más que mi sentido común. Acepté reunirme con Paula en un café neutral, con la condición de que don Carlos estaría presente como testigo de todo lo que se dijera. Lo que Paula me reveló en esa reunión fue tan impactante que cambió completamente mi comprensión de todo lo que había pasado, y me hizo darme cuenta de que la traición había sido aún más profunda de lo que había imaginado. El café donde acordamos reunirnos estaba en el barrio Bellavista, un lugar público y neutral donde Paula no podría hacer ninguna escena dramática. Llegué acompañada de don Carlos, como habíamos acordado, y encontré a Paula esperándome, en una mesa del fondo, visiblemente nerviosa y más delgada de lo que la recordaba. Habían pasado 4 meses desde la última vez que la había visto. Ese día terrible en el registro civil. Se veía diferente, el cabello más corto, ojeras profundas, y una expresión de culpa que nunca le había visto antes. Por un momento, casi sentí lástima por ella. Casi, gracias por venir, me dijo en voz baja cuando me senté frente a ella. Sé que no me merezco que me escuches. Tienes 10 minutos. Le respondí fríamente. Habla. Paula miró nerviosamente a don Carlos, quien había sacado una grabadora pequeña y la había puesto sobre la mesa. Es necesario grabar. Todo lo que digas puede ser usado en el proceso legal, le explicó mi abogado. Es por tu propia protección también. Paula asintió y respiró profundamente antes de comenzar. Esperanza, lo que te voy a contar va a ser muy difícil de escuchar, pero necesitas saber la verdad sobre Rodrigo. ¿Qué verdad? Pregunté, sintiendo como mi estómago se contraía. Rodrigo no es médico, dijo Paula, y sus palabras me golpearon como un martillo. Nunca terminó la carrera de medicina. Lo expulsaron en 4º año por falsificar notas y copiar en exámenes. Mi mundo se detuvo. Durante 5 años había creído que estaba con un cardiólogo exitoso, había admirado su dedicación profesional, y me había sentido orgullosa de tener un novio médico. Eso es imposible, murmuré. Yo lo he visto trabajar en el hospital. Trabaja en el hospital. Pero como auxiliar administrativo, continuó Paula, falsificó su currículum cuando solicitó el trabajo hace 3 años. Sus turnos médicos eran en realidad turnos de noche, organizando archivos y limpiando oficinas. Don Carlos se inclinó hacia adelante, obviamente tan sorprendido como yo. ¿Tienes pruebas de esto? Paula sacó de su cartera una carpeta pequeña. Tengo copias de sus certificados de trabajo reales, correos electrónicos donde admite la falsificación e incluso una grabación donde me confiesa todo. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Efectivamente, ahí estaban los documentos del hospital mostrando que Rodrigo Santander trabajaba como auxiliar administrativo nocturno con un sueldo de apenas 600.000 pesos mensuales, no los 3 millones que supuestamente ganaba como cardiólogo. ¿Cómo conseguiste esto? Pregunté, sintiéndome cada vez más mareada. Rodrigo me lo confesó todo cuando comenzamos nuestra relación, admitió Paula. Me dijo que se había metido en una mentira tan grande contigo que ya no sabía cómo salir de ella, que había empezado mintiendo sobre pequeñas cosas, como exagerar sus calificaciones universitarias,
y después las mentiras se fueron haciendo cada vez más grandes. Pero yo lo he visto con uniforme médico, y protesté débilmente. Se compró uniformes médicos en una tienda de disfraces. Cuando tú creías que se iba a trabajar al hospital, él se cambiaba la ropa en su auto y se ponía su uniforme de auxiliar administrativo. La habitación comenzó a dar vueltas a mi alrededor. ¿Por qué me estás contando esto ahora? Si lo sabías desde hace meses, ¿por qué no me lo dijiste antes? Paula comenzó a llorar. ¿Por qué Rodrigo me amenazó? Me dijo que si yo te contaba la verdad sobre él te contaría cosas sobre mí que me harían quedar como una criminal. ¿Qué cosas?, preguntó don Carlos. Lo del préstamo que saqué usando la identidad de mi compañera de universidad. Rodrigo lo descubrió revisando mis cosas y me dijo que si yo lo traicionaba, él se aseguraría de que fuera a la cárcel. Comencé a entender la complejidad real de la situación. Paula había sido víctima de chantaje, pero también había sido cómplice voluntaria. Rodrigo no era el hombre honorable que yo creía, pero tampoco era una víctima inocente como había tratado de presentarse ante el fiscal. «Hay más», continuó Paula. «El departamento donde vive Rodrigo no es suyo. Lo está ocupando ilegalmente. Es de una tía suya que murió hace 2 años, y él nunca reportó la muerte ni tramitó la herencia. Técnicamente está viviendo en una propiedad que no le pertenece». «¿Y el dinero?», pregunté. «Si solo gana 600.000 pesos como auxiliar administrativo, ¿cómo pagaba todas las citas caras, los regalos, los viajes que hicimos con tarjetas de crédito que solicitaba usando información falsa y después con la tarjeta que sacó usando tu identidad?», explicó Paula. «Esperanza, Rodrigo es un estafador profesional. Yo creí que solo me había mentido a mí sobre algunas cosas, pero después me di cuenta de que toda su vida es una mentira». Don Carlos estaba tomando notas furiosamente. «Paula, ¿por qué decidiste contarnos esto ahora? ¿Qué cambió?». «Rodrigo me está presionando para que tome toda la culpa del caso legal», admitió Paula entre sollozos. «Su abogado me dijo que si yo me declaro culpable de todos los cargos y digo que manipulé a Rodrigo para que participara en mi plan, él podría salir libre o con una condena muy reducida». «¿Y tú qué le dijiste?», pregunté. «Que no iba a hacer eso, que ambos éramos igualmente culpables». Pero Rodrigo se puso furioso y me amenazó con revelar más cosas sobre mi pasado si no cooperaba. En ese momento entendí que Paula no era solo una hermana celosa que había actuado por impulso. Era una mujer que había estado atrapada en una relación tóxica con un manipulador experto, pero que también había tomado decisiones terribles por su cuenta. «Paula, ¿por qué no me contaste sobre el chantaje desde el principio?», pregunté. «¿Por qué? Tenía miedo», admitió. «¿Y por qué?». «Porque una parte de mí sí estaba celosa de ti, sí quería tener lo que tú tenías, pero cuando me di cuenta de que Rodrigo no era quien decía ser, ya era demasiado tarde. Ya habíamos llegado demasiado lejos». Don Carlos cerró su libreta y miró seriamente a Paula. «Esta información cambia completamente el caso. Rodrigo no solo es culpable de suplantación de identidad, sino de múltiples fraudes, ocupación ilegal de propiedad y falsificación de documentos profesionales». «¿Qué significa eso para mí?», preguntó Paula. «Significa que si cooperas completamente con la investigación y entregas todas las pruebas que tienes contra Rodrigo, es posible que puedas negociar una condena reducida o incluso libertad condicional, especialmente si podemos probar que fuiste víctima de coerción». Miré a Paula por varios segundos en silencio. Seguía siendo la mujer que me había traicionado de la manera más cruel posible, pero ahora también veía que había sido víctima de un manipulador aún más peligroso que yo había creído amar durante 5 años. «Hay algo más que necesitas saber», dijo Paula finalmente. «Rodrigo tiene otras víctimas. Durante los últimos meses he estado investigando por mi cuenta y he encontrado al menos 2 mujeres más que han tenido relaciones con él mientras estaba contigo». Mi corazón se detuvo completamente. «¿Qué estás diciendo? Rodrigo ha estado engañándote durante años, ¿o Esperanza? No solo conmigo, yo fui solo la última de una larga lista». En ese momento me di cuenta de que los últimos 5 años de mi vida habían sido una mentira completa. No solo había estado enamorada de un hombre que no existía, sino que había sido engañada de maneras que ni siquiera había imaginado. La reunión terminó con Paula entregándome una caja llena de documentos, grabaciones
y fotografías que demostraban la verdadera naturaleza de Rodrigo. Esa noche, en mi departamento, revisé todo el material y entendí que mi pesadilla estaba lejos de terminar, pero también me di cuenta de que finalmente tenía las herramientas para asegurarme de que Rodrigo pagara por todos sus crímenes. Hoy, que tal vez, solo tal vez, podría encontrar una manera de reconstruir mi relación con Paula. 6 meses después de la reunión en el Café de Bellavista, me encontraba sentada en la sala del Tribunal de Justicia de Santiago, esperando que se leyera la sentencia final del caso contra Rodrigo Santander y Paula Morales. Los últimos meses habían sido un torbellino de investigaciones, declaraciones y revelaciones que habían cambiado completamente mi comprensión de lo que había vivido durante los últimos años. El fiscal Gonzalo Herrera había logrado construir un caso sólido contra Rodrigo, utilizando toda la evidencia que Paula había proporcionado. La investigación había revelado que Rodrigo era efectivamente un estafador habitual que había construido una identidad falsa completa para engañar no solo a mí, sino a múltiples víctimas durante años. Se había descubierto que tenía al menos 4 identidades diferentes que utilizaba para solicitar créditos, alquilar propiedades y establecer relaciones románticas con mujeres a las que posteriormente estafaba. El caso se había vuelto tan complejo que había sido trasladado a la Fiscalía de Delitos Económicos, donde se manejaban los casos de estafa a gran escala. Paula, por su parte, había cumplido completamente con su acuerdo de cooperación. Había entregado toda la evidencia que tenía contra Rodrigo, había testificado en su contra y había aceptado declararse culpable de los cargos menores relacionados con su plantación de identidad. Su abogado había logrado demostrar que había sido víctima de coerción y manipulación, lo que había resultado en una condena reducida. El tribunal ha llegado a una decisión, anunció el juez, un hombre mayor de aspecto serio que había seguido el caso desde el principio. En el caso del Estado de Chile contra Rodrigo Santander Mendoza y Paula Morales Herrera, por los delitos de suplantación de identidad, falsificación de documentos, estafa reiterada y ocupación ilegal de propiedad. El silencio en la sala era absoluto. Yo estaba sentada en la primera fila, acompañada por mis padres, Francisca y don Carlos. Del otro lado de la sala, Paula estaba con su abogado defensor y Rodrigo con el suyo. Era la primera vez que veía a Rodrigo desde aquel día horrible en el registro civil, y me sorprendió lo diferente que se veía. La máscara de respetabilidad había desaparecido completamente. Rodrigo Santander Mendoza es declarado culpable de todos los cargos presentados en su contra, continuó el juez. Por el delito de estafa reiterada, se le condena a 4 años de presidio efectivo. Por falsificación de documentos públicos, 2 años adicionales. Por suplantación de identidad, 1 año adicional. Las condenas se cumplirán de manera consecutiva, resultando en un total de 7 años de presidio efectivo. Sentí como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. 7 años no le devolverían los 5 años de mi vida que había perdido, pero al menos asegurarían que Rodrigo no pudiera seguir engañando a otras mujeres durante un tiempo considerable. Paula Morales Herrera, continuó el juez, por su cooperación con la justicia y considerando las circunstancias atenuantes de coerción, es condenada a 2 años de libertad vigilada y 300 horas de servicio comunitario. Paula comenzó a llorar, pero no de tristeza. Por primera vez en meses, había alivio en su rostro. Había escapado de la cárcel y tendría la oportunidad de reconstruir su vida. Después de la lectura de la sentencia, tuve algunos minutos para hablar con Paula antes de que se la llevaran para completar los trámites de su libertad vigilada. Esperanza, me dijo con voz temblorosa. Sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que lamento todo lo que pasó. No solo lo que te hice a ti, sino haber sido tan ciega como para no ver quién era realmente Rodrigo desde el principio. Paula, le respondí, sorprendiéndome a mí misma con la calma en mi voz. Lo que hiciste estuvo mal. Me traicionaste de la manera más dolorosa posible, pero también entiendo que fuiste víctima de alguien que resultó ser mucho más peligroso de lo que cualquiera de nosotras imaginó. ¿Crees que algún día podremos ser hermanas otra vez?, me preguntó con esperanza en los ojos. No lo sé, respondí honestamente, pero estoy dispuesta a intentarlo. Será un proceso largo y tendrás que ganarte mi confianza de nuevo, pero eres mi hermana y a pesar de todo,
No puedo cambiar eso. Paula me abrazó, y por primera vez, en casi un año, no me aparté de ella. Sentí que era un pequeño primer paso hacia la sanación. Los meses siguientes fueron de reconstrucción gradual. Volví a trabajar en el hospital, esta vez con una perspectiva completamente diferente sobre la vida y las relaciones. Había aprendido a confiar en mi intuición, a hacer preguntas difíciles y a no ignorar las señales de alarma por amor. Paula cumplió religiosamente con su libertad vigilada y su servicio comunitario. Comenzó terapia psicológica para tratar los problemas que la habían llevado a tomar decisiones tan destructivas, y lentamente comenzamos a reconstruir nuestra relación. No era la misma relación que habíamos tenido antes, pero era una nueva, basada en honestidad completa y límites claros. Mis padres también comenzaron terapia familiar para procesar todo lo que había pasado. Papá dejó de culparse por no haber visto los problemas de Paula antes, y mamá aprendió a no justificar comportamientos destructivos en nombre del amor familiar. Un año después de la sentencia, recibí una llamada inesperada. Era otra mujer, María José, de que había sido víctima de Rodrigo antes que yo. Había visto la cobertura del caso en las noticias y quería conocerme. Nos reunimos en un café y su historia era tristemente similar a la mía. Rodrigo la había engañado durante 3 años, fingiendo ser arquitecto, viviendo una vida completamente falsa. Como yo, ella había creído estar en una relación amorosa y estable, cuando en realidad era víctima de un estafador profesional. ¿Cómo logras seguir adelante?, me preguntó María José. ¿Cómo confías en alguien otra vez después de algo así? Día a día, le respondí, y entendiendo que lo que nos pasó no fue culpa nuestra. Fuimos víctimas de alguien que se aprovechó de nuestros sentimientos más nobles